hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Buenos días, que Dios les bendiga. Esta semana hemos estado atravesando por ciertas circunstancias difíciles, como a nivel congregación, a nivel de Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana, y estamos unidos, así como dice este estudio que tendremos hoy. Cristo une a todos los grupos étnicos. Cristo nos ha unido en un solo cuerpo, que es su iglesia. Y escrito está que cuando alguno de los miembros se duele, el resto de los miembros también nos dolemos. Estamos orando por nuestra hermana Nati y la familia Medrano. Y vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Amado Padre Celestial, gracias infinitas te damos, mi Dios, porque tú tienes a bien reunirnos como congregación y para estar apoyándonos unos a otros, amándonos unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros. Y en esta ocasión le tocó a la familia Medrano, a nuestro hermano Josué y nuestra hermana Nati. Tu palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Cuál fue por la cual acontece lo que está pasando? No lo sabemos. Pero confiando en ti, que tú tienes el control, mi Dios, nos ponemos en tus manos y te agradecemos por permitirnos ser miembros de tu familia. Y desde aquí extendemos nuestra oración para que hermano Josué pueda tomar las mejores decisiones. Le des la sabiduría y le des el consuelo que él necesita. Te damos gracias, Padre Santo, también por la presencia de nuestros hermanos aquí en el templo y aquellos hermanos que están a través de las redes sociales. Y en ese momento también nos unimos en oración con nuestra hermana Ivonne, ya que un miembro de su familia, su hermano, ha partido a tu presencia. Gracias, mi Señor, porque aun cuando no estamos juntos físicamente, pero en el Espíritu, tú nos unes, mi Dios. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos iniciando un nuevo estudio, un nuevo capítulo del estudio. Y como ven aquí, el título es Cristo une a todos los grupos étnicos. Cuando estuve estudiando un poquito, bueno, más bien cuando estaba preparando la lección, me di cuenta que en realidad solo existen dos grupos. ¿Tienen idea de cuáles son? Los creyentes y los no creyentes. A nivel general, así es. Y aquí también en este estudio, en la carta de los Efesios, nos habla de dos grupos. Vamos a ver cuáles son. El texto que vamos a citar el día de hoy es Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16, aunque recuerden, tengan su Biblia abierta porque vamos a hacer uso de algunos
algunos textos anteriores y algunos textos posteriores a esta cita. Como todos saben, esta es la portada de nuestro cuaderno de trabajo. ¿Cómo dice ahí? A la medida de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Esta es una carta que se dice que es la reina de las cartas, de las cuales el apóstol Pablo escribió. La pregunta que podemos ver aquí dice, ¿cuántos capítulos tiene la carta de los Efesios? ¿Serán 12? ¿Serán 6 o serán 3? 6, hermano Albino dice que 6, ¿alguien más? 6. 6 a la 1, 6 a las 2, 6 a las 3. En realidad sí, son 6 cartas. Ahora, ¿cómo está dividida esta carta? ¿En 2? ¿Cuál es la 1 y cuál es la 2? La primera división, ¿cuál es? En la primera dice el hermano Albino que habla de nosotros, y en la segunda dice que en la segunda habla del Señor. ¿Alguien más le quiere ayudar al hermano Albino? Ok, si está dividida en 2, quiere decir que hay 3 capítulos y 3 capítulos, ¿no? Del 1 al 3 sería una división y la otra del 4 al 6. La primera parte habla de ¿qué? ¿Rita? Oh. Ok, entonces la primera parte habla de lo que Dios hizo por nosotros. Y entonces la segunda parte habla de ¿qué? De lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, bien, veamos. Efesios 4:13, ¿cómo dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que si nosotros nos vamos a comparar, no nos vamos a comparar con nadie más que con Cristo. Obviamente la comparación pues está por demás, ¿verdad? Porque la medida del varón perfecto, pongan por decir algo aquí, y dice la Escritura que ¿cómo me imagino yo añadir a mi estatura un codo? O sea que prácticamente no, pero la idea es que dice que fuimos creados con un propósito, ¿verdad? Dios nos creó con un propósito y vamos a ver cuál es ese propósito. Entonces, vamos a ver otra vez Efesios 4:13, porque ahí es como la base escritural para toda esta carta, para todo este estudio que tenemos y que va a durar hasta más o menos por diciembre, si no es que llegamos un poquito también en enero, cubrimos un poquito de enero. Entonces Efesios 4:13 dice, ¿hasta que qué? Hasta que todos lleguemos. Fíjense, me hace recordar esta parte. Seguramente ustedes lo han visto en alguna película o un cortometraje quizás, donde hay unos niños autistas, o quizás no autistas, quizás, ¿cómo le llaman? Con síndrome de Down, Y esos niños están en una carrera, todos formados, ya saben, ¿no? En sus marcas, y se agachan, listos, y empiezan a correr fuera y salen corriendo en la pista. Y entonces de repente uno de los niños se cae, ¿sí? Se cae, y de los niños que van adelante corriendo, uno se percató que faltaba el otro niño que se había caído. En eso todos los niños voltean a ver al niño que se cayó y se regresan. Y lo que hacen es, lo ayudan a levantarse y luego regresan todos y cruzan la meta todos juntos. ¿Sí? Hasta que todos lleguemos. ¿Sí? Aquí no te puedes quedar atrás. Te estaremos esperando, te estaremos levantando. Y cuando yo me caiga, pues por favor ayúdenme.
Porque esta es una lucha que la llevamos todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo venga o hasta que nos vayamos con Él, ¿eh? Ok, entonces hasta que todos lleguemos. ¿Eso sí quedó claro? Todos. Ahora, a la unidad de la fe. ¿Cómo podemos entender eso? Unidad de la fe. Todos debemos de tener la misma fe. Sí, pero ¿cómo sería fe en qué? ¿En quién? Fe en Dios. Hermano Albino, estoy viendo como que quiere decir algo. Que creamos como en algo que ya es, aunque no lo veamos. Bien, ahorita vamos a ir viendo, ¿eh?, todo esto. Y dice también, y del conocimiento del Hijo de Dios. Sí. Aquí en esta parte, unidad. ¿Por qué nos dice Pablo que nos unamos? Porque quizás en aquel entonces a los de Éfeso, veía que había ciertas discrepancias entre los hermanos, entre los miembros. Y entonces recuerden que hay algunas cartas que son específicas para corregir ciertos errores, pero también otras son para animar a que hagamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, para que nos mantengamos unidos en fe. ¿En cuál fe? En el conocimiento del Hijo de Dios. Sí. Aquí también algo que me recordó cuando estaba leyendo este párrafo, precisamente esta frase, y del conocimiento del Hijo de Dios. Recuerdo un pasaje donde dice que José no conoció a María. Y entonces yo dije, pues si no la conoció, ¿cómo es que se iba a casar con ella? ¿Sí? Pero en mi ignorancia yo pensaba que era pues que no se conocían. Ya después en los estudios y con algunas predicaciones entendí que el conocimiento no se refería a conocerla de vista, digamos, sino se refería al conocimiento íntimo. En este caso una relación sexual, pero en este contexto no se habla de una relación sexual, sino un conocimiento íntimo, una relación estrecha. Muchos sabemos, es más, antes de venir a los pies de Cristo, ¿a poco no sabíamos que Dios existía? ¿Sí? Y si no sabíamos era porque nos hacíamos, porque Dios dice que ha puesto todo, la naturaleza está para demostrar su existencia. Bien. Bien, en realidad la naturaleza es la que demuestra la presencia de Dios, pero como dice la hermana Isa, a veces nosotros en nuestra ignorancia ni nos damos cuenta que es creación de Dios. ¿Sí? Sí podemos entender que para esta tecnología súper avanzada y que nada más con tocar y no sé, cosas así, que en aquella época ni por aquí les pasaba, tuvo que haber alguien que diseñó esto, una mente privilegiada. Si para hacer estas pequeñas cosas, que las vemos como grandiosas para los que no sabemos nada de esto, ¿cómo es que de aquí se pasa acá y de acá se pasa acá y no hay ningún cable? Increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos creer que esto solamente lo pudo crear el hombre? Más bien, ¿cómo no podemos creer que haya un creador de todo lo que existe? Una mente superior solamente, en este caso es Dios, Dios el Padre, el Creador. Entonces, también recuerdan un pasaje donde dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y
yo pensaba que era conocimiento intelectual, y en parte sí, porque si no sabes, pues no sabes. Pero aquí se refiere al conocimiento íntimo, ¿sí? Con Dios. Y precisamente nosotros estamos en la Sociedad de Varones, tenemos un estudio que se llama Mi experiencia con Dios. Mi experiencia con Dios. Y ese es un caminar diario con Él, estar conscientes de que Dios está aquí y cuando estoy allá afuera. Dios está aquí y cuando estoy en el auto. Dios está aquí y cuando estamos en otra parte. Siempre está la presencia de Dios. Y dice, a un varón perfecto. Casi la excusa de Andrés siempre es que pues yo soy un ser humano y no soy perfecto, ¿eh? Y pensamos que con esa ya me la quité, pero no, ¿qué creen que dice? No. Si tú eres de mi redil, tienes que seguir mis pisadas. ¿Sí? Dios es perfecto, Jesús es perfecto, entonces nosotros debemos, ahora sí ya tenemos el blanco perfecto, y es ahí donde tenemos que tirarle. ¿Sí? ¿Y vamos a pecar? Sí, o sea, vamos a fallar, pero vamos a tener presente que Él es perfecto y a eso vamos. Obviamente ya sabemos, sin excusas, nosotros los que estamos en Cristo, un día estaremos en la presencia de Él y dice que seremos semejantes a Él. No vamos a ser Él o como Él, sino semejantes a Él. ¿Sí? Y luego la otra dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Continuamos entonces. Y es bien importante, fíjense que podríamos extendernos en esto. Yo sé que si le pidiera un poco de ayuda al Pastor Mario para que me ayude a cómo podríamos pasar tiempo con solamente Efesios 4:13. Mucho tiempo, ¿no? Y luego dice, pero recordemos, en nuestro primer estudio fue, gracias a Dios, que Él te eligió, Él nos eligió, Él me eligió. En el segundo dice, Cristo me redimió, el Espíritu me selló. Entonces, el Padre dice, tú. El Hijo dice, yo te salvo. Y el Espíritu Santo te sella. O sea, si tú eres un creyente y crees esto, olvídate de que te vengan con cuentos chinos de que se pierde tu salvación. Eso no quiere decir que puedes seguir viviendo en pecado nada más intencionalmente. Dice que sin santidad necesitamos la santidad. Dicen que la salvación es gratis, pero déjenme darles una mala noticia. La santidad cuesta mucho. Cuesta mucho porque tenemos que matar a Andrés, el egocéntrico, el ególatra. Tenemos que matarlo para que entonces pueda vivir el Espíritu de Dios en mí y en ustedes, ¿verdad? Sí, hermano Albino. Bueno, ok, hermano Albino menciona de que la salvación no se pierde. Muchos de nosotros tomamos a seguir pecando, porque como dice que la salvación no se pierde. La pregunta es, ¿de verdad si sigo pecando intencionalmente, será que soy salvo? Entonces sería cuestión de cuestionarnos. Sería cuestión de cuestionarnos. Entonces dice, Cristo me redimió y el Espíritu me selló. El estudio número 3 fue, Dios me da conocimiento de las verdades espirituales. ¿Sí? Dice, Dios me da conocimiento de las verdades espirituales. Nosotros se ha hablado mucho ¿cómo le llama? El Evangelio de la Prosperidad, de que
enriquecernos, pero materialmente. Y lo que dice la palabra de Dios es que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestiales, ¿verdad? Y aquí se maneja mucho el enriquecimiento material. Esa es otra cosa, completamente diferente. Para el número 4 vimos que Cristo es ¿qué? La cabeza de la iglesia. ¿Y se recuerdan a mi suegra que cómo mataba a los pollos? Bueno, nosotros a veces andamos como pollos sin cabeza, por todos lados. Pero tenemos una cabeza que es Cristo. Sí. Y dentro de lo que es la congregación, la iglesia, tenemos un pastor que fue asignado por Dios. ¿Sí? Y luego tenemos la número 5, dice, cuando yo estaba muerto, ¿qué fue lo que te dio Dios? Le puse, te dio vida. ¿Sí? Hoy llegamos al número 6 que dice, Cristo une a todos los grupos étnicos. Entonces, miren, si tú eres bueno, aquí tenemos hermanos de diferentes nacionalidades, y de verdad que si no fuera por Dios, no nos aguantaríamos. Salvadoreños con salvadoreños, mexicanos con mexicanas, con mexicanos digo, y así, ¿no? Sucesivamente, americanos con americanos. No, aquí Cristo une todo. Pero vamos, son del capítulo 2, del versículo 11 al versículo 16. Y si me ayudan a leerlo en la pantalla, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así es de que, déjenme decirles que si llegamos a tener enemistades en esta iglesia, en esta congregación, podemos volver a amistarnos, ¿verdad? Dice aquí, ¿cuál es el propósito de esta carta? ¿Alguien? Este es el propósito, miren. Fomentar ¿qué? La unidad. ¿Y qué más? Y la armonía. ¿Entre quiénes? ¿Ustedes creen que no puedan con nosotros Dios? Sí. Dios claro que puede, pero nos deja a nosotros la libertad, el deseo de obedecer a la voluntad de Él, no a la nuestra. Vayamos a la primera pregunta. Bueno, al primer punto. ¿Sí saben en qué página está? ¿La número? Página número 14. Dice, ¿cuáles son las frases de los versículos 11 y 12 que describen el distanciamiento entre el gentil y el judío? Veamos. Bueno, si ya tienen la respuesta, ¿alguien la tiene? Rita. La incircuncisión y pactos de la promesa. Sí. ¿Alguien más? ¿Hermano Albino?
La llamada circuncisión o incircuncisión. Bueno, veamos aquí. Hermana. Estar sin Cristo y alejados de la ciudadanía. Muy bien. Aquí entonces dice el Efesios 2:11, por tanto, acordaos de qué? Que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados ¿qué? Incircuncisión. Por la llamada circuncisión. ¿Sí? Circuncisión. Ahora, esto es en cuanto a la carne. ¿Sí? En cuanto a la carne. Pero ¿qué hay? Esto es en cuanto a los hombres, pero en cuanto a las mujeres, ¿de qué circuncisión están hablando? ¿Cómo podríamos hablar de circuncisión para una mujer? Bueno, de nuestros pensamientos. Bien. Bueno, en realidad en este texto está hablando de la circuncisión física, ¿sí? Hecha con la mano, ¿sí? Sí. Entonces, después habla de la otra, que es la del corazón, ¿sí? Pero bueno, seguimos en el verso 12, dice, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía. ¿Cuál era lo que marcaba la separación? ¿Que estaban qué? Sin Cristo. Sin Cristo. ¿Sí? Entonces, aquí hay una situación, estábamos analizando un texto anoche Rita y yo, decía, el texto en el versículo 16 dice, unió a ambos grupos, y decía, o unió a ambos, ¿no? Y decía, bueno, ¿cuáles ambos? Y decía, pues a mí, sí, no, pero aquí estábamos hablando de, el texto dice que había dos grupos. Vamos a ver, continuamos. Meditemos en lo siguiente. La muerte de Cristo provee ¿qué? Solución, la solución. No es una solución, es la solución. Dice, para los problemas entre el ser humano y Dios. ¿Ustedes creen que los problemas del ser humano se pueden arreglar? ¿Sí o no? ¿Sí se pueden arreglar? ¿Solos? ¿Si queremos? Fíjense, o sea, en parte a veces nosotros decimos que en el mundo tenemos una frase que dice, querer es... Dile a una niña de 2 años, 3 años, 5 años que quiere nadar. Dice, yo quiero nadar. Dice, no te puedes meter a nadar. ¿Pero por qué si yo quiero? ¿No dicen que querer es poder? Sí, mija, pero tú no sabes nadar. Entonces, a veces suenan bonitas las frases, ¿verdad? Querer es. Y luego de sí se puede. Sí. Bueno, pero si quieres, busca una la manera. Porque si nada más quiero y no hago nada, no voy a poder, no voy a hacer nada con mis pensamientos, con mis ideas, con etcétera. No voy a poder, pero si quiero. Dice la hermana Rita, dice que si quiero y busco la ayuda, y voy a poder solucionar. Voy a poder solucionar. Buscando la ayuda de Dios. ¿Se acuerdan que dice? ¿Quién fue quien dijo? Sin mí, ¿sin mí qué? Sin mí nada puedes hacer. ¿Y qué significa nada? Entonces, ¿querer es poder? Hay que cuestionarnos, o sea, está bien, buena idea, buen pensamiento, bueno, pero dice, necesitamos siempre a Dios como primer lugar, ¿verdad? En primer lugar. Sí, como primera instancia. Dice, bueno, entre el ser humano y Dios. Y dice, y también para los problemas entre los individuos. Entonces, fíjense, ¿cómo es posible que no puedo arreglar una relación con mi esposa? ¿O cómo no puedo arreglar una relación con un vecino? ¿O cómo no puedo arreglar una relación? ¿Por qué creen que no puedo arreglar eso?
porque no busco la sabiduría de Dios, es una. Ahorita dice que porque no quieres, entonces ¿estoy siguiendo los principios espirituales o estoy siguiendo los principios carnales? Principios carnales. Entonces, aquí no hay más que de dos. Algunos dicen que son los cristianos, o algunos cristianos son extremistas o radicalistas. O caliente o frío. Nosotros decimos, dice, ay, es que ustedes son muy así, o blanco o negro. Y el mundo dice, ay, si tú mezclas el negro con el blanco, ¿salen qué color? Muchos grises, ¿no? ¿Será? Entonces, aquí está diciendo, dice, medita en esto, la muerte de Cristo provee la solución para tus problemas personales, con Dios primero, y luego con los demás. Si nosotros queremos arreglar primero los de acá, y no arreglamos lo de acá, es una solución temporal y ficticia. ¿Sí, hermano? La hermana Isa dice que se pregunta que por qué no perdonar. Sí, Cristo nos ha perdonado tanto. Y ese es el punto. La idea es que nosotros, dice, a la medida de la estatura, de la plenitud, que es un varón. Entonces, mi imperfección, la perfección de Dios. Entonces, ¿pero podemos? Sí podemos. Decía un pastor que a veces algunas personas llegan a consejería y le dicen, ay pastor, fíjese que tengo problemas con esta situación y esto, o con su esposa, con su esposo, y dice, ¿y ya lo perdonó? ¿O ya la perdonó? Ay pastor, es que no puedo, dice. ¿Cómo carambas no? Dice. Mejor, no me digas que no puedes, mejor dime que no quieres, porque ya el Espíritu Santo de Dios ha sido puesto en ti, y ya te dio poder para hacerlo. Entonces, dice que en nuestros días, ¿qué cosas tienden a separar a los miembros de una iglesia? ¿El pasillo? Pequeñeces, dice la hermana Isa. ¿Alguien más? El orgullo, dice el hermano Albino. Murmuraciones. Envidia. Y todo eso se resume en una palabra. Falta de perdón. Y también se resume, todo eso se resume en una sola palabra y empieza con P. ¿Sí, hermana? Sí, yo quiero comentar algo. Mi familia más cercana la estafaron. Y a mí me dolió muchísimo. Porque yo digo, trabaja bien fuerte para tener su dinero, ¿verdad? Y poder hacer sus cosas. Y de repente viene alguien que les habla bonito y le dan cierta cantidad y esa gente se desaparece. Y a mí me dio mucho coraje por esa persona. Y dije, ¿cómo es posible que vienen y te hablan bien y se van con tu dinero como si nada? Bien. Yo tenía mucho resentimiento y decía, pero luego me quedaba pensando y decía, no, pero si Dios nos tiene sanos, tenemos techo, tenemos comida, gracias a ti, Padre mío, no nos falta nada. Pero a mí estaba ese rencor y ese resentimiento que no me dejaba dormir. Bien. Yo despertaba y decía, pero ¿por qué? Pues le he pedido tanto a Dios porque ya Dios una vez me sanó también de eso, que tenía mucho resentimiento con la persona, me hizo mucho daño. Y cuando yo vi que Jesús vino a dar la vida por mí y que sufrió tanto, y quién soy yo para seguir con este rencor con esta persona, Bien. que casi era de mi familia también.
Ok. Y dijo que si Dios sana, también de esto me va a sanar. Y Mm. ya tiene como 2 semanas que ya he sentido esa paz nuevamente. Qué bueno, hermana, gracias. Para los hermanos que están en la red que no escucharon su comentario, la hermana Mari nos menciona que eh, miembros de su familia habían sido estafados, años de trabajo, reunir dinero para que en un momento otros miembros de la familia o gente muy cercana viniera y les hablara bonito. No fue otra persona, no fue de la familia. ¿No? No, Ah, otra persona. Otra persona. una persona profesional que les iba a hacer. Ok, otra persona vino y les habló bonito y les, no sabemos cuáles eran los términos en los cuales, pero él logró que le entregaran cierta cantidad de dinero y a final de cuentas se fue con el dinero, los estafó y menciona la hermana Mari que tenía un cierto nivel de rencor, resentimiento y no nos mencionó qué fue lo que pensó de esa persona, pero ya nos podemos imaginar, ¿verdad? Al ver cómo es que su familia había sido estafada de tal manera. Sin embargo, dice que cuando el Espíritu Santo le puso pensamientos de cómo es que Dios había perdonado todo lo que ella había hecho, y entonces dice, bueno, ¿quién soy yo para? Si es así la idea, ¿quién soy yo para no perdonar? Y pidiéndole a Dios que le sanara. Sí. Mucho rencor y resentimiento. Porque se supone que son personas profesionales y hacen cosas. Vienen y estafan a las personas, se llevan dinero. Sí. Hablando de unos casi cerca de 20,000. Wow. Sí. Una gran cantidad. Pero ya gracias a Dios y pues sí acudiendo noches pidiéndole a Dios que me quitara ese rencor, porque uno no vive tranquilo, no duerme. Exacto, sí. Pensando en lo que le han hecho. Muy bien, exactamente. Y eso es precisamente lo que... todo eso es porque dicen que son ladrones de cuello blanco. Hay una palabra que empieza con P y se llama pecado. Esa es la razón. ¿Sí? Es el pecado. Y en un momento dado, fíjense, si eso fue con una... fíjense, si usted acaba de mencionarlo, Dios le puso el perdón para esa persona, aun cuando fue una gran cantidad de dinero, y ya Dios trajo paz a su corazón. Ahora, ¿por qué es que, y yo lo comentaba en una ocasión, que yo dejé de hablar con una de mis hermanas, o más bien con algunas de mis hermanas, por más de 20 años? ¿Qué pasó? Si mis hermanas no son creyentes, y se supone que Andrés es el creyente. Y luego ya ni sabía ni por qué exactamente. Y no nos hablábamos. Pero gracias a Dios, en una ocasión me dijo, bueno, ¿quién es el que sabe de mí? Y yo no quería escuchar eso. Hasta que me puso, y hace, no sé, tal vez hace como 3 años aproximadamente, inicié la relación con mis hermanas y nos comunicamos vía textos desde hace 3 años, o bueno, desde ese entonces. Dios ha ido cambiando nuestra manera torcida de pensar, o la mía por lo menos. Sí. Ahora, eso es con mi familia de la carne, de sangre, ¿verdad? Mis hermanas. Ahora, pero aquí dice, ¿qué cosas tienden a separar a los miembros de una iglesia? ¿Cómo es posible que podamos perdonar a otros y no nos podemos perdonar entre nosotros? No es posible. Sí es posible, ¿verdad? En Cristo. Dice, ¿cómo unió Dios a los dos grupos de personas? Verso 13. ¿Alguien? La sangre de Cristo, dice el hermano Albino. La sangre
de Cristo. ¿Sí? Por la sangre de Cristo. Porque dice que la sangre de Cristo nos ¿qué? Nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Chicos, medianos y grandes. Mucha confrontación, ¿verdad? Sí, y en realidad ahí es donde, ese es el punto al cual el Espíritu Santo llega. Dejemos de señalar al medio mundo o echarle la culpa a los demás. Aquí la palabra es para Andrés, para hermano Albino, para uno, para Rita, para la hermana Leti. Sí, aquí nadie se escapa. Sí. La tendencia es que, lamentablemente, cuando estamos en la carne, tendemos a criticar. Y en el espíritu, tendemos a ¿qué? Si acá critico, o más bien acá critico, acá ¿qué hago? En el espíritu, ¿qué podemos hacer? Reflexionar. Hermano Pedro. La oración. ¿Qué más? Carmen. En el espíritu, ¿qué hacemos? Acá criticamos. Y acá. También empieza con C. Comprendemos. En el espíritu comprendemos. De sangre, la familia de sangre, sí. Sí, tiene razón eso, hermana Isa. Dice, y es ahí donde está la lucha diaria. Recuerden que esto es una lucha diaria. Estamos en el proceso, ¿sí? Tampoco es para que nos latiguemos, pero sí comprendamos y que cuando nos damos cuenta que estamos teniendo rencor, resentimiento, ira o etcétera, podemos acudir a los pies de Cristo, podemos acudir al Padre y pedir, porque tenemos un abogado que intercede por nosotros, y comprender que meditar en la palabra de Dios es lo que nos va a dar paz a nuestro corazón. ¿Sí, hermano Albino? Sí. ¿Sí lo escuchan al hermano Albino, hermanos? Un poquito más fuerte. Mis hijos me decían, si en verdad dices que tú conoces a Dios y has cambiado, pídele perdón a mi madre. Y es bien difícil, hermano, bien difícil, Sí. pero por mis propias fuerzas, pero por medio de Dios no es difícil. Exacto. No es difícil cuando... Armarme de valor y hacerlo. No sé si mis hijos me cuestionaban o era Dios el que me estaba... Bueno, cualquiera de las dos formas que haya sido, a veces son pruebas, ¿sí? Por parte de Dios, a veces es un reto que el mundo nos pone para ver si realmente ponernos a prueba ellos a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de la vida del creyente. Se enfrenta a nuevas situaciones cada día, difíciles y algunas súper difíciles. Pero ahí es donde podemos agarrarnos de la mano de Dios y entonces con Él somos más que vencedores. Ahora, Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, ¿qué? Cercanos por la sangre de Cristo. ¿Eso fue parte de la respuesta que ustedes pusieron también? Bien, la sangre de Cristo. Entonces, ahora, número 4 dice la pared. La pared. Josefo es, para los que de alguna manera no hemos escuchado este nombre, dije, bueno, ¿quién es ese Josefo, no? Es un historiador que dice que es posible que Pablo menciona la ley de Moisés como una separación en semejanza a la pared en el templo de Jerusalén que dividía el atrio de los gentiles
y el lugar exclusivo de los judíos. Aquí ya está hablando de ¿cuántos grupos? Dos, gentiles y judíos. Decíamos que hay solamente dos tipos de persona: el pueblo de Dios o los creyentes y los no creyentes, ¿eh? Así de sencillo. Ahora veamos, fíjense lo que decía en esa pared. Dice que estaba en griego y en latín. Decía: a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustrada y del terraplén en torno al santuario. Y fíjense lo que dice acá: al que se le encuentre será personalmente responsable ¿de qué? De su propia muerte. ¿Usted se atrevería a entrar al atrio así, cruzar esa pared? Definitivamente, pues lo pensaríamos dos veces, ¿no? Tenemos una visita, bienvenidos hermanos, gusto de verlos, Dios los bendiga. Entonces dice aquí, esta era la pared, y así decía: a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustrada y del terraplén en torno al santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Ahora fíjense, voy a apelar a su imaginación. Imagínense que este es el templo. Y luego está dividido más o menos así. El templo de Jerusalén. Entonces, en este lugar hay una puerta. Se ve medio. Aquí hay una puerta. Acá hay otra puerta y aquí hay otra puerta. Sí. Esa pared separaba. En esta parte de aquí tenemos el atrio. El atrio. O uno de los atrios. Y luego acá tenemos el lugar santo. Y acá tenemos el lugar santísimo. Entonces, no podía pasar. Así más o menos estaba el historiador Josefo diciendo que era como una pared que no permitía que los gentiles se unieran con los judíos. ¿Sí? Pero bueno, eso nada más era un poco de ilustración. Dice, ¿cuántas veces se encuentra la palabra uno o un y la palabra paz en los versículos 14 al 18 del Efesios? ¿Quién la contestó? ¿Hermana Leti? ¿Uno y uno? ¿Uno y uno? ¿Cuántas veces? Paz hasta 3 veces. ¿Quién más? Uno, uno. Ok. Bueno, vamos a hacerlo en opción múltiple. Dice 2 y 2, 4 y 4, o 3 y 3. 3 y 3. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, yo puse paz 3 veces. Una. Bueno, un y uno sería lo mismo. Son 4, ¿verdad? Son 4. Y en el caso de paz, 3. ¿Qué versículo es? ¿14 al 18? Ok, dice, no sé si lo escribí acá, no está. Dice, el 14 dice, porque Él es nuestra, ahí va una. El 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? ¿Cuántos van? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades,
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cuántas van? A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, ahí ya dijimos que eran 4, ¿verdad? Tenemos entrada por un mismo espíritu. Entonces, no fueron ni 2 ni 2, ni 4 y 4, ni 3 ni 3. Fue 4 y 3. 4 y 3. Entonces, habla de unidad y habla de paz. Continuamos, la número 6. Y dice Pablo, dice en este capítulo que Dios ha creado 2 cosas. ¿Qué creó Dios en el número 10, en 2.10? ¿Y qué creó Dios en el 2.15? ¿Respuestas? Que somos hechura suya, criados para buenas obras. ¿Qué fue lo que creó en el 2.10? ¿Cómo? Como que los escucho medio dudosos. A nosotros nos creó. A nosotros. Y en 2.15, ¿qué creó? ¿Alguien quiere leer el versículo? El 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Creó en sí mismo, ¿qué? Un solo hombre. Sí. Ahora somos un cuerpo, hermanos. Necesitamos estar conscientes y estar como tenerlo grabado, que todos somos un cuerpo. ¿Recuerdan cómo iniciamos en la mañana la oración? Al inicio del estudio. Orando por nuestros hermanos Medrano. ¿Sí? Porque son parte de nuestro cuerpo. Nos dolemos con ellos. Pero también nos podemos gozar unos con otros. ¿Perdón? También por nuestra hermana Ivonne, ¿verdad? Que su hermano en la sangre partió a la presencia de Dios. Entonces estamos unidos, nos dolemos y es necesario que sepamos que contamos. Yo he estado en momentos difíciles y he visto la mano de Dios siempre presente. ¿Sí? A través de los hermanos, a través de la comunidad. Número 7 dice, ¿cómo es que la reconciliación espiritual ha logrado la paz entre 3 personas y no solo entre 2? Según el verso 16. ¿Respuestas? Mediante la cruz, por medio de él. El verso 16 dice que es por medio de la cruz. Y el verso 18, mediante él dice, mediante él. ¿Quién es él? Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Entonces, es así como, pero recuerden que la sangre o la cruz y Jesús lo primero que reconcilió, ¿qué fue? Nuestra relación, ¿con quién? Con Dios. Al tener nosotros una reconciliación con Dios, entonces ahora sí podemos tener, primero reconciliación con Dios, ahora podemos tener una reconciliación con el prójimo. ¿Ah? Entonces, miren, ahora, ¿todo esto para qué? El propósito es, ayer estábamos comentando una situación, mi esposa y yo, y decíamos, les voy a tomar unos minutitos, hermanos que están transmitiendo, estábamos haciendo un comentario, más bien, estábamos tratando de tomar una decisión,
Y no se trata de lo que yo pienso o de lo que mi esposa piense, sino se trata de lo que piensa Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo arreglar esa situación? ¿Sí? Y entonces la idea es esta también, que todo lo que estamos aprendiendo lo podamos llevar a la práctica. Pero no tengo que esperar yo que mi esposa entienda la lección y ya viste, y darle codazos para que haga lo que dice aquí Dios. No, se trata de lo que Dios me está hablando a mí, que yo tengo que hacer. Y ahí es donde está la batalla que tenemos. Decía la hermana Isa, ¿no? Recordamos cosas y eso. No, ¿sabes qué? Algo así como cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿no? Si a veces los malos pensamientos, el problema es la carnota que tenemos en la carne, ¿verdad? El ego. Y es la mejor respuesta que podemos encontrar en Dios. Dice aquí, perdón, ¿cuál fue? La 7, ¿verdad? Dice, ya está, seguimos con la otra. Dice que, aunque vengan de diferentes trasfondos, ¿qué cosas tienen en común los creyentes en Cristo? ¿Qué cosas tenemos en común los creyentes en Cristo? ¿Todos somos de una misma fe? ¿Todos creemos en Dios? Sí. Ahora todos somos, ¿cómo? Lavados con la sangre. Y eso nos une a Dios como sus hijos, ¿verdad? Y tenemos a Cristo, que es el que nos unió. La siguiente dice, ¿qué hemos aprendido acerca de la base verdadera de la unidad y la comunión? ¿Está bien que sigamos divididos en nuestros hogares? ¿Está bien que sigamos divididos en la iglesia? ¿Está bien que no tengamos buena comunión en nuestros hogares? ¿Está bien que no tengamos buena comunión en nuestra iglesia? La pregunta número 3 dice, ¿has sentido unidad y comunidad con los creyentes de la iglesia a la cual asistes? ¿Por qué tanto silencio? Ah, sí. Bueno, la hermana Isa dice que sí. ¿Qué podrías hacer quién? ¿Qué podrías hacer tú para que haya más unidad y armonía en la iglesia? Perdonar, dice la hermana Leti, aceptarlos. Yo recuerdo al pastor Mario que dice, si por mí fuera, yo no los aguantaría. O bueno, por ahí así decía, ¿no? Estoy parafraseando sus palabras. Si por mí fuera, yo no los aguantaría. Pero es por Dios que yo los amo, dice. ¿Sí? Si no es por el amor de Dios, de verdad, no nos aguantaríamos. Recientemente, hace unas semanas atrás, nosotros cumplimos 41 años de casado, 42 años de casados. Y lo típico es, dice, ay, que aguante, ¿verdad? Y le digo, ya no se compadezcan de mí, le digo. No, la cuestión no es aguantarnos, sino que es gracias a la misericordia de Dios. Gracias a su gracia que nosotros, porque no merecemos, pero Él hasta aquí nos ha ayudado Él. Y ya para terminar dice, ¿qué deberías hacer tú? Bueno, pues piénsenlo 2 veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú puedes aportar? Efesios 4:13 dice, ¿hasta que cuántos lleguemos? Todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, hemos llegado al final. Aquí en lugar de que se cierre el telón, vamos a abrir el telón. Dice, a las 11:30 tenemos un estudio, una serie de Pastor Mario que se llama
aprendiendo ¿de quién? Del apóstol Pedro. Estamos aprendiendo del apóstol Pablo, pero ahora vamos a aprender del apóstol Pedro. La cita bíblica se encuentra en Juan, capítulo 1, del verso 40 al 42. Y estos son los temas que se van a tratar a partir de hoy. Octubre 2, dice, Pedro y su encuentro con Jesús. ¿Se imaginan ustedes tener un encuentro personal con Dios? Con Jesús, mejor dicho, con Jesús. El segundo, para la próxima semana, Pedro y su conexión con el Padre. La tercera, dice Pedro, el portavoz de los 12. La que sigue es Pedro y su caída. O sea que si, bueno, Pedro cayó, ¿pero qué? No, ¿cómo que también nosotros podemos caer? No, pero se levantó. Y dice Pedro lleno del Espíritu Santo. La idea es que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces cerramos con el texto que dice, ¿lo leemos todos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, con eso terminamos. Nos pasamos unos minutos, pero bueno, le pedimos disculpas a los que transmiten en las redes sociales. Hermanos, que Dios los bendiga y los esperamos a las 11:30. Bendiciones.